Amigos de El Más Pipirinais, agárrense porque esto está que arde. Imagínense ser una de las voces más icónicas del regional mexicano, llenar estadios, viajar por todo el mundo y vivir como un verdadero rockstar, para luego terminar repartiendo comida de casa en casa. ¿Suena imposible, no? Pues esto fue exactamente lo que le pasó a Jorge Medina, el ex vocalista de la arrolladora banda El Limón, quien pasó de la cima de la fama a tocar puertas con bolsas de comida en la mano. Pero, ¿qué fue lo que realmente lo llevó a esta situación? ¿Despilfarró su fortuna? ¿Fue traicionado por su propia banda? ¿O simplemente el destino le jugó una mala pasada? Se rumorea de todo, que lo obligaron a irse, que su carácter explosivo lo llevó a la ruina y hasta que sus vicios fueron la razón de su caída. Lo que sí es un hecho es que Jorge Medina vivió un giro de 180 grados que nadie vio venir. Un escándalo que dejó a todos con la boca abierta y que, hasta el día de hoy, sigue dando de qué hablar. Así que quédate hasta el final, porque aquí te contaremos toda la verdad detrás de su impactante transformación. Esto se va a poner bueno. Se dice que Jorge Medina siempre tuvo claro que la música era su destino, pero su camino estuvo lleno de tropiezos y decisiones que lo llevaron a transitar por senderos inesperados. Imagínense, un chamaco de Sinaloa con sueños de grandeza, pero con los bolsillos más vacíos que la agenda de un cantante olvidado. Algunos dicen que desde morrito ya mostraba talento para la música, pero la vida le tenía preparado un recorrido digno de telenovela. Desde morrito ya se aventaba sus buenas entonaciones en los coros, y no pasó mucho para que lo invitaran a formar parte de una agrupación llamada Banda Nueva Ilusión. Ahí fue donde empezó a foguearse, aprendiendo los trucos del regional mexicano y dándose cuenta de que su voz tenía un potencial que no cualquiera. Lo que nadie imaginaba es que el camino de Jorge Medina no sería un paseo tranquilo. Al contrario, su vida dio giros inesperados que lo llevaron a experimentar desde la gloria hasta las caídas más duras. Pero eso es otra historia que, créanme, se va a poner cada vez más interesante. Se rumorea que el destino de Jorge Medina estaba escrito en las notas de una banda sinaloense, pero pocos imaginaban que su camino iba a estar lleno de tantos giros inesperados. Y es que el muchacho que un día hacía escobas en su pueblo, terminó convirtiéndose en una de las voces más icónicas del regional mexicano. Pero vámonos por partes, porque esta historia tiene de todo: sacrificios, éxitos, excesos y, por supuesto, un regreso que nadie vio venir. Dicen que si no hubiera sido por Lola Beltrán, tal vez Jorge Medina nunca hubiera encontrado su primer gran oportunidad en la música. Se cree que fue la propia reina de la canción ranchera quien fundó la banda Nueva Ilusión y hasta les donó los instrumentos para que pudieran arrancar. En aquel entonces, Jorge apenas había terminado la preparatoria y tenía claro que quería cantar, pero la realidad económica no le dejaba muchas opciones. En la banda duró apenas un año como vocalista, y no porque le faltara talento, sino porque los 300 pesos a la semana que ganaban no le alcanzaban ni para la renta. Ya tenía una familia en camino y necesitaba buscar algo que realmente le diera estabilidad. Es por eso que, aunque lo suyo era la música, no le quedó de otra más que seguir trabajando en lo que se pudiera, incluyendo la fabricación de escobas. De ahí que en su pueblo lo recuerden como el chico que hacía escobas y que, años después, se convertiría en una estrella. Pero el talento no se puede ocultar, y Medina tenía lo suyo. Con una personalidad que impactaba en cada presentación, el público conectaba de inmediato con su energía. No solo era un gran cantante, sino que tenía ese carisma que hacía que la gente lo aclamara. Y eso que, en sus ratos libres, él seguía con su otra pasión, el béisbol. Después de su paso por Banda Nueva Ilusión, Jorge compartió escenario con otro grande, Jorge Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso. Luego dio un salto importante al entrar a la original, justo cuando José Ángel Ledesma el Coyote decidió lanzarse como solista. Pero el verdadero golpe de suerte vino cuando en 1997 recibió la oportunidad de integrarse a la arrolladora banda El Limón. Para ese entonces, ya tenía tablas, y su voz se convirtió en la esencia de la agrupación. Aquí es donde su vida realmente dio un giro. Imagínense pasar de ganar 300 pesos a la semana a ganar 600 por noche. La diferencia era abismal y, con el tiempo, Jorge Medina se volvió una pieza clave en la arrolladora. No solo cumplió su sueño de cantar, sino que también logró pisar Estados Unidos, ya que la banda le gestionó su primera visa americana. Su trayectoria dentro de la agrupación fue impresionante. Más de 500 presentaciones, 22 álbumes y al menos 80 canciones que se convirtieron en éxitos. Temas como Llamada de mi ex, Cabecita dura y Ya es muy tarde se volvieron himnos del regional mexicano. Ni jamás haber probado de tus besos. Y yo que no creía, pues a mí no me importaba.
No había duda, Jorge Medina estaba en la cima, pero como bien dicen, la fama trae consigo un precio, y en el caso de Jorge, los excesos comenzaron a pasarle factura. Se comenta que la vida de giras, las fiestas y la bebida se volvieron parte de su día a día. Durante años, luchó contra problemas de salud y malos hábitos, un tema que, aunque intentaba disimular, poco a poco se hizo evidente. Y lo peor estaba por venir. Se rumorea que en 2016, Jorge Medina sorprendió a todos cuando anunció que se tomaría un descanso por cuestiones de salud. En ese momento, pocos imaginaron que ese descanso sería, en realidad, su despedida definitiva de la arrolladora banda El Limón. La noticia cayó como balde de agua fría, porque, ¿quién en su sano juicio dejaría una de las bandas más exitosas del regional mexicano? Algunos dicen que, a pesar de la fama y el dinero, Medina ya no se sentía a gusto dentro de la agrupación. Aunque siempre había sido un hombre de carácter fuerte, con un sentido del humor muy particular, llegó un punto en el que la rutina se volvió insoportable. Tocaban todos los días, las giras eran interminables y el desgaste físico y mental comenzó a hacer estragos en él. Se comenta que, en más de una ocasión, simplemente decidió no presentarse a ciertos conciertos como una forma de protesta. Su rebeldía ya era evidente, pero pocos se atrevían a cuestionarlo. Con el tiempo, se fue haciendo más notorio que Jorge Medina no estaba del todo feliz en la arrolladora. Según sus propias palabras, él no es alguien que se sienta inconforme fácilmente, pero la exigencia del grupo lo llevó a un punto donde simplemente no podía más. Algunos creen que su salida fue una mezcla de agotamiento, diferencias internas y una necesidad de encontrarse a sí mismo fuera del grupo que lo había hecho famoso. Cuando finalmente confirmó que su ciclo en la banda había terminado de una vez y para siempre, sus seguidores no lo podían creer. Hubo quienes pensaron que se trataba de un berrinche pasajero o que con el tiempo regresaría, pero Medina fue claro, ese capítulo de su vida estaba cerrado. A través de un comunicado, el sinaloense puso fin a los rumores sobre una posible reaparición con la agrupación. En el mensaje, agradeció profundamente a sus fanáticos y a sus excompañeros por todo el apoyo y cariño que le brindaron durante su estancia en la banda. Expresó su respeto por René Camacho y por cada uno de los músicos con los que compartió escenario, recordando los momentos inolvidables que vivió en esas 2 décadas. Pero como bien dijo Medina en su mensaje, todo en la vida tiene un ciclo, y el suyo en la arrolladora ya había terminado. Fue una despedida sin pleitos públicos ni escándalos, pero no por eso menos impactante. La noticia dejó fríos a sus seguidores y, según algunos, incluso a sus propios compañeros, quienes tal vez no esperaban que su adiós fuera definitivo. Después de su salida, Medina se alejó de los escenarios y del ojo público por un tiempo. ¿Qué seguía para él? Nadie lo sabía con certeza. Se rumorea que la salida de Jorge Medina de la arrolladora banda El Limón no solo fue por agotamiento o diferencias internas, sino que detrás de todo había un problema mucho más profundo, sus excesos. Con el tiempo, él mismo reveló que la bebida y otras cosas prohibidas fueron un factor determinante en su decisión de alejarse. Durante años, había vivido al límite y su cuerpo ya le estaba pasando factura. Estuvo bien con ese susto. Yo dejé de tomar. Entonces ya tengo 5 años que no tomo y hoy me dedico a ayudar. Algunos dicen que Medina componía sus mejores canciones cuando estaba totalmente pasado de copas. Según él mismo lo confesó, muchas de sus letras nacieron en medio de noches de fiesta y descontrol, lo que demuestra el nivel al que había llegado su problema. Pero lo que realmente lo hizo tocar fondo fue una advertencia médica que no podía ignorar. Estuvo a punto de sufrir un infarto. Se cree que el ritmo de trabajo que llevaba, con viajes constantes y presentaciones sin descanso, lo tenía con la presión arterial por los cielos. No dormía bien, bebía demasiado y el estrés lo estaba consumiendo. Fue entonces que su médico le dijo, sin rodeos, que si no paraba, podría terminar muy mal. Esa fue la señal que necesitaba para dar un paso atrás y tomar la decisión de retirarse de la arrolladora. Pero aunque logró mantenerse limpio durante 7 años sin sustancias nocivas, admitió que dejar la bebida por completo ha sido imposible. Y es que él mismo lo ha dicho, lleva más de 2 décadas siendo alcohólico y aunque ha tratado de dejarlo, sigue empinando la botella de vez en cuando. Para superar sus problemas, tuvo que internarse en un centro de rehabilitación, donde trabajó en su recuperación con paciencia y el apoyo de sus seres queridos. Para mediados de 2016, su distanciamiento con la banda ya era evidente. Poco a poco dejó de ser visto en las actividades del grupo, hasta que finalmente su salida fue oficial. Pero detrás de su retiro, también hubo algo más. Según él, dentro de la agrupación había personas que no lo querían mucho, y hasta los retó públicamente a que dieran la cara y explicaran por qué nunca lo aceptaron del todo.
Se comenta que algunos de los que manejaban la banda creían que su salida había sido intencional para afectar a la agrupación, pero Medina fue claro, no lo despidieron, él decidió irse por su propia cuenta. Sin embargo, reconoce que hizo algunas cosas adrede, lo que dejó muchas dudas sobre lo que realmente ocurrió en esos últimos meses. Para Medina, su salida no solo fue una cuestión de salud, sino también de dinero. Según su versión, ya no ganaba lo mismo y tampoco tenía tiempo para su familia. De haberse quedado, confiesa que probablemente no estaría contando esta historia, porque el ritmo de vida que llevaba era insostenible. Tras su salida, las relaciones con sus excompañeros se enfriaron. Se dice que fueron pocas las personas de la arrolladora con las que aún mantiene contacto. Se rumorea que, tras su salida de la arrolladora Banda Limón, Jorge Medina desapareció del ojo público por un tiempo. Ya no se le veía en eventos, ni en entrevistas, ni en el mundo de la farándula. Pero quienes lo conocen bien saben que ese periodo de ausencia no fue casualidad, sino parte de un proceso de transformación total en su vida. Perdió 15 kilos, dejó los vicios y se enfocó en encontrar un nuevo propósito fuera de la agrupación que lo catapultó a la fama. Cuando finalmente volvió a hablar con la prensa, sorprendió a muchos con sus declaraciones. Admitió que durante su etapa en la arrolladora, los excesos lo habían llevado a tener un temperamento difícil de controlar. Dijo que se ponía histérico, que su carácter era explosivo y que eso, combinado con la presión del trabajo y el alcohol, lo hizo darse cuenta de que tenía que reorganizar sus prioridades. No podía seguir viviendo de esa manera. Su familia y su salud se convirtieron en lo más importante. Para calmar la ansiedad y limpiar su mente, se refugió en el ejercicio, algo que nunca había considerado antes. Fue una etapa de mucho esfuerzo, pero también de autodescubrimiento. Y después de meses de incertidumbre y rumores, Jorge Medina reapareció, pero esta vez con una nueva faceta, la de solista. Con el lanzamiento de su disco Así o Más Claro, dejó claro que su pasado con la arrolladora era cosa del ayer. Las canciones Me Tengo que Ir, Al 100 y Pasadito, La Mala y la que llevaba el nombre del álbum marcaron el inicio de esta nueva etapa. Y yo que me esforcé 1.000.000 de veces, que no sabes ni lo que quieres, así o más claro. Para asegurarse de que su debut fuera un éxito, se rodeó de grandes figuras del regional mexicano. Se dice que Chuy Lizárraga fue el productor de este material y que en la creación de las canciones participaron artistas de peso como Edén Muñoz, Luciano Luna, Horacio Palencia y otros más. Según Medina, lo más difícil no fue grabar el disco, sino adaptarse a una rutina completamente diferente. Ya no tenía a la banda respaldándolo ni el mismo equipo con el que había trabajado por más de 20 años. Su entorno cambió por completo, y muchos de los que antes estaban cerca de él se fueron alejando. Sin embargo, el apoyo que recibió de sus colegas fue lo que lo motivó a seguir adelante. Para la promoción del disco, grabó un video en Monterrey con una idea clara: quería algo elegante, noble y fino, que reflejara ternura y fuera apto para que sus seguidores lo disfrutaran sin problemas. Medina quería hacer las cosas a su manera, sin las limitaciones que sentía cuando estaba en su antigua banda, pero sus ambiciones no terminaban ahí. Se dice que intentó convencer a Vicente Fernández para hacer un dueto con él. Aunque Chente ya estaba retirado de los escenarios, Medina asegura que logró platicar con él y hasta le rindió un homenaje. También buscó la oportunidad de colaborar con Pepe Aguilar, pero no logró concretar nada. Aún así, su determinación de seguir creciendo no se apagó. Además de su carrera musical, Medina tenía otro proyecto en mente: escribir un libro autobiográfico. Se rumora que quería contar su historia desde su propia perspectiva, sin filtros, sin intermediarios. Para él, su salida de la arrolladora había sido un cambio drástico, pero también una oportunidad de reconectar con su familia y de explorar una faceta creativa que, según él, tenía reprimida en la banda. El camino de Jorge Medina como solista no fue nada fácil. A pesar de su talento y la conexión que tenía con el público, enfrentó una serie de obstáculos que parecían diseñados para complicarle la vida. Uno de los golpes más fuertes fue la supuesta prohibición que la arrolladora Banda El Limón impuso a su nuevo vocalista, Josicuen, para evitar cualquier tipo de colaboración con él. Según algunas versiones, a Cuen le hicieron firmar un documento en el que se establecía que no podía compartir escenario con Medina, aunque fueran amigos de años. Esto no solo sorprendió a muchos, sino que dejó claro que dentro de la banda aún quedaban heridas abiertas por la salida de su exvocalista. Sin embargo, la lealtad tiene límites y Josicuen terminó rompiendo con ese pacto. Se dice que lo hizo después de que la banda tomara decisiones que consideró una falta de respeto, como despedir a varios músicos que habían estado con él desde hace mucho tiempo. En su momento, Cuen explicó que había llegado a un acuerdo con la agrupación, renunciaría a sus regalías y otros derechos a cambio de poder interpretar y grabar canciones de la arrolladora, pero bajo la condición de que no podría compartir escenario con Jorge Medina.
Para muchos, este tipo de acciones fueron vistas como una traición hacia el cantante que le dio grandes glorias a la banda. No era la primera vez que Medina enfrentaba este tipo de obstáculos, pero a estas alturas ya estaba acostumbrado a que su carrera estuviera llena de polémicas. Y si algo faltaba en su historia, en 2018 el nombre de Jorge Medina volvió a causar revuelo cuando en redes sociales comenzó a circular la noticia de que había sido desvivido en Durango. Como suele pasar en estos casos, la noticia corrió como pólvora y hasta se filtraron supuestas imágenes para hacerlo parecer real. Pero Medina no se quedó callado. Apenas se enteró del rumor, reaccionó de inmediato y, con su característico estilo directo, desmintió todo a través de sus redes sociales. Estoy más vivo que nunca, escribió, acompañado de imágenes celebrando el día de San Valentín con su familia. Fue su manera de echar por tierra la información falsa que se estaba difundiendo. El cantante también expresó su molestia por este tipo de situaciones, señalando que ya se había vuelto común que los artistas del regional mexicano fueran víctimas de rumores de este tipo. No era la primera vez que alguien del género enfrentaba una noticia falsa sobre su fallecimiento y, tristemente, probablemente no sería la última. La pandemia no solo cambió la vida de millones de personas en el mundo, sino que también le pasó factura a Jorge Medina de una manera que nadie imaginaba. Como todos los artistas, se quedó sin trabajo de un día para otro. Los escenarios cerraron, los conciertos se cancelaron y las giras quedaron en pausa indefinida. Algunos pudieron sostenerse con sus ahorros, pero en su caso, la situación se complicó y tuvo que buscar opciones fuera del mundo de la música. Para sorpresa de muchos, Medina terminó dejando atrás su fama y poniéndose la camiseta de repartidor de comida. Según él, lo hizo por recomendación de su representante, quien le sugirió que era una forma de mantenerse activo y seguir generando ingresos en lo que todo volvía a la normalidad. No era un secreto que la crisis pegó fuerte y Medina tuvo que deshacerse de algunos lujos para salir adelante. Se dice que vendió su lujosa colección de relojes y hasta el ganado que había comprado en tiempos de bonanza. Pero la cosa no quedó ahí. Además de unirse a una aplicación de entrega de comida rápida, Medina decidió emprender por su cuenta en su pueblo natal. Se dice que ofrecía un servicio de entrega de carne asada hasta la puerta de las casas, aprovechando que la gente no podía salir durante el confinamiento. La idea surgió cuando regresó a su tierra para ayudar a un amigo, quien, al quedarse sin trabajo, emprendió un negocio de venta de carnes y pollos asados los fines de semana. Medina no solo repartía la comida, sino que además se aseguraba de decirle a la gente que se quedara en casa, que él mismo les llevaba los alimentos hasta la puerta. Para muchos, era sorprendente ver al exvocalista de La Arrolladora tocando puertas como repartidor, pero él nunca lo vio como algo deshonroso. Al contrario, aseguraba que era una forma digna de salir adelante y de paso ayudar a quienes más lo necesitaban. Aún así, la crisis fue tan fuerte que tuvo que empeñar algunas de las pocas cosas de valor que le quedaban. Se dice que lo hizo para apoyar a algunos amigos que estaban en una situación complicada, ya sea por falta de trabajo o por problemas de salud. Para Medina, la lealtad era importante, y aunque la música no le estaba dando dinero en ese momento, él no dudó en ayudar con lo que podía. Pero no todo fue malo. Durante el confinamiento, Medina tuvo tiempo para reencontrarse con su familia. Por primera vez en mucho tiempo, aprendió a respetar el espacio de su esposa e hijos y descubrió cosas que nunca se había detenido a notar. Se dice que fue en esta época cuando se enteró de que a su esposa le gustaba ver televisión, algo que en su vida llena de giras y conciertos nunca había notado. También se enfocó en su bienestar físico. Con el tiempo libre que tenía, se dedicó a hacer ejercicio y a cuidarse como nunca antes lo había hecho. Y aunque en ese momento parecía que su carrera musical estaba en pausa, lo cierto es que Medina no tenía la intención de quedarse en el olvido. Tras el golpe de la pandemia, Jorge Medina logró retomar su carrera, pero ya sin la misma fuerza mediática de sus días gloriosos con La Arrolladora. Aunque siguió lanzando música y ofreciendo presentaciones, el impacto no era el mismo. Sin embargo, su voz seguía siendo una de las más queridas del regional mexicano y sus seguidores continuaban fieles a su trayectoria. En 2023 y 2024, Medina se mantuvo activo, pero con un perfil más discreto. Se enfocó en su carrera independiente y en disfrutar más tiempo con su familia. Para muchos, parecía que su historia en la música estaba perdiendo fuerza, pero lo cierto es que aún tenía un as bajo la manga. Y ese as llegó en forma de una colaboración con otro viejo conocido del regional mexicano, Josy Cuen. Junto a su excompañero de La Arrolladora, Medina encontró la manera de revivir la nostalgia y reconectar con el público que tanto los había querido en su etapa dentro de la banda. Se dice que, después de todo lo que pasó entre ellos y las restricciones que alguna vez les impusieron, lograron dejar atrás cualquier diferencia y apostar por una nueva etapa en sus carreras. Así nació la gira Juntos, un concepto que no tardó en convertirse en un fenómeno.
Ambos confiaban en que el cariño del público los acompañaría, y no se equivocaron. Desde el primer concierto, lograron llenar grandes escenarios, demostrando que su magia como intérprete seguía intacta. Lo que empezó como una apuesta arriesgada, terminó siendo un éxito rotundo, al punto de extender la gira a Centroamérica y Estados Unidos. Medina y Cuen han revelado que este proyecto no solo les permitió seguir vigentes en la música, sino que también les dio la oportunidad de reconectar con su público de una manera más íntima y directa. Ya no eran solo los exvocalistas de La Arrolladora, ahora eran dos solistas con historias propias que, al unir fuerzas, lograban conquistar los escenarios de nuevo. Para Jorge Medina, la vida ha sido una montaña rusa de éxitos, caídas y resurgimientos. Pero si algo ha quedado claro, es que su historia en la música aún no ha terminado. Y con la gira juntos, parece que apenas está escribiendo un nuevo capítulo que, sin duda, dará mucho de qué hablar. La pregunta es, ¿podrá Jorge Medina volver a alcanzar el nivel que tenía con La Arrolladora o ya quedó en el pasado su mejor etapa? Y así, amigos de El Más Pipiris Nice, la historia de Jorge Medina demuestra que la fama no lo es todo y que, en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede dar un giro inesperado. Pasó de ser una de las voces más icónicas del regional mexicano a enfrentar momentos de crisis que lo llevaron a tocar fondo. Sin embargo, también nos deja claro que la resiliencia y la pasión por la música pueden hacer que cualquier caída se convierta en un nuevo comienzo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Jorge Medina logró redimirse o ya nunca recuperará su lugar en la industria? Cuéntenos en los comentarios qué les pareció esta historia y si les gustaría que habláramos de otro famoso que haya pasado por una situación similar. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y compartir este video para que más gente se entere de los altibajos de las estrellas. Nos vemos en el próximo video con más escándalos, historias y secretos de la farándula. Hasta la próxima.